Imagina esto. Es el invierno de 1941. El frío del este ruso muerde como un lobo. Y dentro de un Panzerquart, un joven sargento alemán de 22 años aprieta los controles, sudando a pesar de los negativo 30 grados Celsius que congelan su aliento. El motor ruge, pero el tanque patina en la nieve, mientras un 34 soviético emerge de la niebla como un fantasma, su cañón de 76 milímetros apuntando directamente a su torreta. Un disparo, un estruendo ensordecedor, y el mundo se reduce a humo, fuego y gritos de camaradas atrapados en una lata de sardinas ardiendo. Bienvenidos a por qué las tripulaciones de tanques alemanes sufrieron tanto en el frente oriental. Un viaje al corazón de la Operación Barbarroja, donde el sueño de Hitler de conquistar la Unión Soviética se convirtió en una pesadilla mecánica y humana para los hombres de las divisiones Panzer. El Frente Oriental, desde junio de 1941 hasta mayo de 1945, fue el teatro de guerra más brutal de la Segunda Guerra Mundial, un vasto campo de batalla que se extendió desde las puertas de Moscú hasta las afueras de Berlín, cobrando más de 30 millones de vidas entre ambos bandos. La invasión alemana, con 3 millones de soldados y 3,000 tanques, prometía una victoria rápida, pero se transformó en un pantano de barro, nieve y contraataques soviéticos. Las tripulaciones de tanques, la élite de la Wehrmacht, enfrentaron no solo al Ejército Rojo, sino a un enemigo invisible: el invierno ruso, el terreno traicionero y una producción soviética que inundó el frente con T-30 y 4 segundos superiores. De los 20,000 tanques alemanes enviados al este, más del 80% fueron destruidos, y sus tripulaciones, unos 100,000 hombres, sufrieron tasas de mortalidad del 60-70%, quemados vivos o capturados en masacres. Este libro desentraña por qué estos guerreros acorazados, orgullosos de su Blitzkrieg, terminaron sufriendo tanto en un frente que los devoró. La Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941, fue el mayor ataque de la historia, con 3 grupos de ejércitos barriendo hacia Leningrado, Moscú y Kiev. Las divisiones Panzer, con tanques como el Panzer III y IV, eran la vanguardia, avanzando 300 kilómetros en semanas, rodeando y aniquilando ejércitos soviéticos. Pero el éxito inicial ocultaba la tormenta. Los soviéticos, superados en número y equipo, respondieron con una producción masiva: 80,000 tanques, 34 y Kiev-1, diseñados con blindaje inclinado y cañones potentes que perforaban el acero alemán como papel. Las tripulaciones Panzer, entrenadas para guerra móvil, se encontraron en un duelo desigual, donde un solo 34 podía destruir 3 Panzer III. El terreno, estepas ilimitadas, ríos pantanosos, bosques densos, convertía cada avance en una odisea. Y el invierno de 1941, con temperaturas de negativo 40 grados Celsius, congelaba motores y hombres por igual. El sufrimiento de las tripulaciones no era solo físico, era un asedio al alma. Dentro de un Panzer, 5 hombres, comandante, artillero, cargador, conductor y operador de radio, operaban en un espacio de 3 metros cúbicos, con temperaturas que oscilaban de 50 grados Celsius en verano a gélidas en invierno. El humo de los disparos asfixiaba, el ruido de los motores ensordecía, y una bala perforando el blindaje podía incendiar munición,
convirtiendo el tanque en una trampa mortal. Capturados, enfrentaban ejecuciones sumarias o gulags soviéticos, donde el 60% moría de hambre o frío. Sus diarios, preservados en archivos, hablan de fatiga, miedo y un anhelo por casa. Escritos a la luz de una vela en noches de alerta, este libro explora sus batallas diarias, desde emboscadas en Kursk hasta retiradas desesperadas en Stalingrado, revelando cómo un frente que devoró ejércitos enteros masticó a sus tripulaciones con saña particular. La propaganda nazi pintaba a las divisiones Panzer como invencibles, con carteles de tigres rugientes y lemas de victoria rápida. Jóvenes reclutados en 1940, muchos de la juventud hitleriana, se enlistaban con sueños de gloria, pero el frente oriental los despertaba brutalmente. En Smolensk, 1941, las tripulaciones perdían tanques a ritmos de 50 por día, exhaustas por reparaciones constantes en barro que engullía orugas. El racionamiento de combustible, agravado por sabotajes partisanos, dejaba tanques varados, blancos fáciles para cazas soviéticos hildos. Las tripulaciones, a menudo sin reemplazos, luchaban con fatiga crónica, sus cuerpos marcados por quemaduras y cicatrices de metralla. Este análisis desglosa cómo la superioridad numérica soviética, combinada con errores logísticos alemanes, convirtió a estos guerreros en víctimas de su propia ambición. El invierno ruso era un asesino silencioso, más letal que cualquier cañón. En diciembre de 1941, ante Moscú, las tripulaciones Panzer temblaban en tanques sin calefacción adecuada, con lubricantes congelados que inmovilizaban motores. Los soviéticos, adaptados al frío, contraatacaban con T-34 segundo equipados, con filtros de aire que funcionaban en nieve. Miles de alemanes murieron de hipotermia, sus cuerpos rígidos junto a tanques abandonados. Las tripulaciones, obligadas a excavar sus vehículos del hielo, perdían dedos y orejas al congelamiento. Este libro detalla cómo el clima, ignorado por planificadores en Berlín, transformó la guerra de movimiento en una lucha de supervivencia, donde el frío mataba más que las balas. La superioridad soviética en tanques fue un factor decisivo. El 34, con su cañón de 76 milímetros y blindaje inclinado, era más rápido y resistente que el Panzer IV. De un infierno mecánico. Al cerrar esta introducción, prepárate para un viaje profundo al frente oriental, donde las tripulaciones de tanques alemanas no solo combatieron al ejército rojo, sino a un enemigo multifacético: el clima, el terreno y la superioridad numérica soviética. Usando relatos de veteranos, datos de archivos y análisis tácticos, este libro desvela por qué sufrieron tanto, un tributo a su coraje en un frente que devoró sueños y vidas. Si la historia militar te apasiona o buscas entender el costo de la guerra, suscríbete y activa la campanita. ¿Sobrevivirías como tripulante Panzer en el invierno ruso? Comparte en los comentarios. Capítulo 1. El Frente Helado del Este. El Frente Oriental, iniciado con la Operación Barbarroja en junio de 1941, fue un coloso de brutalidad, y el invierno ruso se convirtió en un adversario implacable para las tripulaciones de tanques alemanes. Los Panzer III y IV, diseñados para las carreteras de Europa Occidental, eran inadecuados para las estepas congeladas y pantanos de la Unión Soviética. En diciembre de 1941, las temperaturas cayeron a -40 grados Celsius,
congelando el combustible y el aceite de los tanques, dejando a las tripulaciones varadas en un paisaje blanco e infinito. Los hombres, envueltos en abrigos insuficientes, sufrían hipotermia mientras intentaban reparar motores bajo tormentas de nieve. De los 0,000 tanques alemanes iniciales, más de la mitad quedaron inutilizados por el clima antes de fin de año. El invierno no solo detuvo el avance alemán, diezmó a los hombres que lo impulsaban, convirtiendo sus tanques en ataúdes fríos. El terreno ruso era un enemigo tan formidable como el ejército rojo. En otoño, el Rasputitsa, el barro estacional, convertía caminos en ciénagas, atrapando Panzer en lodo hasta las orugas. Un solo tanque podría requerir horas de trabajo para liberarlo, con tripulaciones exhaustas cavando bajo fuego enemigo. En invierno, la nieve profunda y el hielo hacían que las orugas patinaran, mientras los ríos congelados engañaban a conductores que veían sus tanques hundirse al romperse el hielo. En Smolensk, 1941, las divisiones Panzer perdieron cientos de vehículos en pantanos, dejando a los hombres expuestos a emboscadas. El terreno no ofrecía tregua, y cada kilómetro avanzado era una victoria pírrica, pagada con sudor, sangre y máquinas destrozadas. Las tripulaciones Panzer, entrenadas para la guerra relámpago, no estaban preparadas para el invierno ruso. Sus uniformes, diseñados para campañas cortas, ofrecían poca protección contra el frío ártico. Los soldados improvisaban, envolviéndose en mantas robadas o periódicos. Pero el congelamiento era común, con dedos y pies perdidos por la gangrena. En las afueras de Moscú, en 1941, miles de alemanes murieron de hipotermia. Sus cuerpos rígidos fueron encontrados junto a tanques inmóviles. Las raciones, escasas por líneas de suministro colapsadas, dejaban a los hombres hambrientos, quemando calorías para mantenerse calientes. El frío no solo mataba, minaba la moral, convirtiendo a los orgullosos Panzertruppen en sombras de sí mismos. Los tanques mismos eran víctimas del clima. Los motores diésel del Panzer IV necesitaban calentadores para arrancar en negativo 30 grados Celsius, pero el equipo alemán carecía de ellos. El lubricante se solidificaba, las orugas se atascaban y las miras ópticas se empañaban con el hielo. En contraste, los 34 soviéticos, con filtros de aire adaptados, funcionaban en el frío, dando ventaja al enemigo. Las tripulaciones alemanas pasaban horas calentando motores con hogueras improvisadas, arriesgándose a ser detectados. En Stalingrado, 1942, los tanques atrapados en nieve eran blancos fáciles para la artillería soviética. La tecnología alemana, alabada en Polonia, se convirtió en una carga en Rusia, traicionando a sus tripulantes. El invierno amplificaba la vulnerabilidad logística alemana. Las líneas de suministro, extendidas 1,000 kilómetros desde Berlín, colapsaban bajo el clima y los ataques partisanos. El combustible, crítico para los Panzer, llegaba en cuentagotas, dejando tanques varados en pleno combate. En diciembre de 1941, la 2ª División Panzer quedó inmovilizada cerca de Moscú por falta de gasolina, sus tripulaciones abandonando vehículos bajo fuego. Las piezas de repuesto eran raras, forzando a los mecánicos a canibalizar tanques dañados. Los hombres, sin comida ni refugio, dormían dentro de sus tanques, temblando mientras el frío se filtraba por el acero. El invierno ruso transformó la guerra móvil en una lucha estática, diezmando a las tripulaciones. El enemigo aprovechaba el clima como arma. Los soviéticos, acostumbrados al invierno,
usaban esquís y trineos para emboscar a las columnas Panzer. En la contraofensiva de Moscú, diciembre de 1941, los 34 atacaban desde la nieve, sorprendiendo a los alemanes agotados. Las tripulaciones, atrapadas en tanques averiados, eran presas fáciles para los francotiradores. Los partisanos, operando en bosques congelados, colocaban minas que destrozaban orugas, dejando a los tanques inutilizados. En un solo mes, los alemanes perdieron 200 tanques por emboscadas y clima, con tripulaciones muriendo en la retirada. El invierno no solo detuvo a la Wehrmacht, la convirtió en un blanco vulnerable. La moral de las tripulaciones se desmoronaba bajo el frío. Los soldados, entrenados para victorias rápidas, enfrentaban una guerra interminable en un paisaje hostil. Las cartas a casa, encontradas en archivos, hablan de desesperación. Un artillero de 19 años escribió sobre el miedo a no despertar tras quedarse dormido en la nieve. La camaradería, vital para la supervivencia, se tensaba por el hambre y el agotamiento. Los oficiales, bajo presión de Berlín, exigían avances imposibles, erosionando la confianza de los hombres. En Kursk, 1943, las tripulaciones enfrentaban días sin dormir, sabiendo que el próximo ataque podía ser el último. El invierno ruso no solo mataba cuerpos, quebraba espíritus. El impacto del clima era más que físico, era estratégico. La Wehrmacht planeó Barbarroja para 6 semanas, ignorando el invierno. Esta arrogancia costó caro. En 1941, el Grupo de Ejércitos Centro perdió 50% de sus tanques por el frío antes de llegar a Moscú. Los hombres, sin ropa adecuada, improvisaban con abrigos soviéticos capturados, pero esto no bastaba. Los hospitales de campaña, abrumados, no podían tratar el congelamiento masivo. En un solo día de diciembre 14,000 alemanes fueron evacuados por lesiones climáticas. Las tripulaciones, atrapadas en tanques sin calefacción, enfrentaban una guerra donde el enemigo natural era tan letal como el humano. Los partisanos rusos agravaban la pesadilla. Operando en grupos pequeños, atacaban convoyes de suministro, dejando a las tripulaciones sin combustible o comida. En Bielorrusia, 1942, los partisanos destruyeron 300 tanques con minas improvisadas, forzando a las tripulaciones a abandonar sus vehículos. Los hombres aislados en la nieve eran cazados como presas. Las historias de veteranos describen el terror de escuchar explosiones en la noche, sabiendo que un camino minado esperaba. Los partisanos, invisibles en el invierno, convirtieron el frente en un laberinto de trampas, donde cada movimiento era un riesgo mortal. El frío también afectaba las tácticas Panzer. La Blitzkrieg, basada en velocidad, se desmoronó en la nieve. Los tanques, diseñados para carreteras, no podían maniobrar en terrenos helados. En Stalingrado, los Panzer VI Tiger, aunque poderosos, quedaban atascados en calles congeladas, blancos fáciles para los francotiradores. Las tripulaciones forzadas a combatir a pie eran masacradas por el enemigo. En 1942, la 6ª División Panzer perdió 60% de sus tanques por el clima y combates, con tripulaciones muriendo en retiradas desesperadas. El invierno dictaba la guerra, anulando la ventaja alemana. La logística colapsada era un golpe mortal. Los trenes de suministro, bloqueados por la nieve, no podían entregar piezas o combustible. En Kharkov, 1942,
Las tripulaciones reparaban tanques con herramientas improvisadas, bajo temperaturas que congelaban el metal. La falta de repuestos forzaba a abandonar panzer funcionales, dejando a los hombres vulnerables. Los datos son claros. En el invierno de 1941 hasta 42, Alemania perdió 500 tanques por fallos mecánicos relacionados con el frío. Las tripulaciones, sin apoyo, enfrentaban la guerra solos, su destino sellado por un sistema logístico que no podía sostenerlos. El sufrimiento físico era insoportable. El congelamiento atacaba manos y pies, dejando a los hombres cojeando mientras operaban palancas. Las raciones, reducidas a 1,000 calorías diarias, no sostenían a los tripulantes en el frío. En un diario de un conductor de Panzer, describe comer nieve para calmar el hambre, sabiendo que podía enfermarlo. Los tanques, sin aislamiento, eran cámaras de tortura, con paredes de acero que absorbían el frío. En 1941, el 20% de las bajas alemanas fueron por lesiones climáticas, no por combate. Las tripulaciones, atrapadas en este infierno, luchaban por mantenerse vivos antes de enfrentar al enemigo. El invierno también afectaba la comunicación. Las radios, esenciales para coordinar divisiones Panzer, fallaban en el frío, con baterías que se descargaban rápidamente. En la batalla de Moscú, las tripulaciones perdían contacto con sus comandantes, quedando aisladas en la nieve. Los operadores de radio, trabajando en espacios estrechos, sufrían calambres y congelamiento mientras intentaban reparar equipos. Las órdenes de Berlín, exigiendo avances imposibles, llegaban fragmentadas, dejando a los hombres desorientados. Este aislamiento convertía a los tanques en islas de acero, rodeadas por un enemigo que conocía el terreno. Los soviéticos explotaban el invierno con maestría. Sus tropas, equipadas con abrigos acolchados y botas de fieltro, se movían con facilidad en la nieve. Los 34, con orugas anchas, navegaban terrenos donde los panzers se atascaban. En la contraofensiva de diciembre de 1941, los soviéticos rodearon a las divisiones Panzer, matando a miles de tripulantes atrapados. Las tripulaciones alemanas, sin experiencia en guerra invernal, eran superadas tácticamente. Los veteranos recuerdan el pánico de ver T-34 emergiendo de tormentas de nieve, sus cañones listos para disparar. El invierno ruso era el aliado perfecto del Ejército Rojo. La moral se desplomaba en estas condiciones. Los hombres, entrenados para victorias rápidas, enfrentaban derrotas constantes. En un informe de 1942, un oficial Panzer describe a su tripulación llorando de agotamiento tras días sin dormir. La camaradería, aunque fuerte, se fracturaba bajo la presión del frío y la derrota. Los suicidios, aunque raros, aumentaron en el invierno, con soldados incapaces de soportar más. Las tripulaciones, viendo tanques arder en la nieve, sabían que su destino podía ser similar. El invierno no solo congelaba cuerpos, congelaba la esperanza. El impacto estratégico del invierno fue devastador. La Wehrmacht, diseñada para campañas cortas, no anticipó una guerra de 3 años en Rusia. En 1942, el 70% de los tanques del Grupo de Ejércitos Sur estaban inactivos por el clima. Las tripulaciones, forzadas a combatir con equipos dañados, eran masacradas en emboscadas. Los datos muestran que Alemania perdió 2,000 tanques en el invierno de 1941 hasta 42, con 10,000 tripulantes muertos o heridos.
El frío no solo detuvo la invasión, marcó el comienzo del fin para las ambiciones de Hitler. El sufrimiento humano era visceral. Los hombres, sin ropa adecuada, usaban trapos para cubrirse, pero el frío penetraba todo. En un diario de un artillero, describe cómo sus manos sangraban al tocar el metal congelado de su cañón. Las infecciones, comunes por la falta de higiene, mataban tanto como las balas. En Stalingrado, las tripulaciones vivían en tanques rodeados de nieve, sin comida ni esperanza. El invierno ruso era un enemigo que no negociaba, y las tripulaciones eran sus víctimas más vulnerables. La camaradería ofrecía un frágil consuelo. Dentro de los tanques, los hombres compartían cigarrillos y recuerdos de casa, tratando de olvidar el frío. En las noches, se acurrucaban juntos para conservar calor, susurrando historias para mantenerse cuerdos. Pero cada pérdida, un conductor quemado vivo, un comandante abatido por un francotirador, era un golpe. Las tripulaciones, unidas como hermanos, veían sus lazos rotos por el invierno. En un relato, un artillero describe enterrar a su mejor amigo en la nieve, sabiendo que él podía ser el próximo. El invierno ruso redefinió la guerra. Lo que comenzó como una invasión triunfal se convirtió en una lucha por la supervivencia. Las tripulaciones Panzer, símbolos de la Blitzkrieg, fueron reducidas a grupos exhaustos, luchando contra un enemigo que usaba el clima como arma. En 1941, el 30% de las bajas alemanas fueron por el frío, no por el combate. Este capítulo muestra cómo el invierno, más que cualquier general, detuvo a la Wehrmacht, dejando a las tripulaciones como mártires de una guerra imposible. Capítulo 2. Encerrados en un ataúd de acero. El interior de un tanque alemán, ya fuera un Panzerwehr, IV o el temido Tiger, era un ataúd de acero, donde las tripulaciones vivían en un infierno mecánico. Con solo 3 metros cúbicos para 5 hombres, comandante, artillero, cargador, conductor y operador de radio, el espacio era tan estrecho que apenas podían moverse. En verano, las temperaturas dentro alcanzaban los 50 grados Celsius, con el calor del motor y el sol abrazando el blindaje. En invierno, el acero absorbía el frío ruso, cayendo a negativo 20 grados Celsius, congelando manos y pies. El ruido era ensordecedor, el motor rugía, el cañón retumbaba, y las orugas chirriaban, dejando a los hombres gritando órdenes por intercomunicadores defectuosos. El humo de los disparos y el olor a diésel impregnaban el aire, asfixiando pulmones. Cada misión era una prueba de resistencia, con la muerte acechando no solo desde el enemigo, sino desde el propio tanque. La claustrofobia era constante. Los hombres, apretados en sus asientos, no podían estirarse ni descansar. El comandante, en la torreta, observaba por una mira estrecha, su visión limitada a un mundo de polvo y humo. El artillero, encorvado sobre el cañón, sufría calambres tras horas de apuntar. El cargador, manipulando proyectiles de 20 kilos, trabajaba en un espacio donde un movimiento brusco podía golpearlo contra el metal. El conductor, manejando palancas pesadas, sudaba bajo el calor del motor, mientras el operador de radio luchaba con equipos que fallaban bajo vibraciones. En un Tiger, más grande pero igual de opresivo, el espacio extra se llenaba de munición, aumentando el riesgo de explosión. Las tripulaciones vivían en un mundo donde cada centímetro era un peligro. El calor del verano ruso era una tortura. En 1942, durante el avance hacia Stalingrado,
Las tripulaciones soportaban temperaturas internas que derretían el aislamiento de los cables. El sudor empapaba sus uniformes y la deshidratación era común, con raciones de agua limitadas a 1 litro por día. Los tanques, pintados de gris oscuro, absorbían el sol, convirtiéndose en hornos. En Kursk, 1943, los hombres describían el metal de las torretas como intocable, quemando la piel al contacto. Las botellas de agua, guardadas cerca de los motores, hervían, y la comida, pan duro, carne enlatada, se pudría en el calor. Las tripulaciones, al borde del colapso, seguían operando, sabiendo que detenerse significaba la muerte. El invierno era aún más cruel. En 1941, cerca de Moscú, las paredes de acero de los Panzer se congelaban y los hombres temblaban sin calefacción adecuada. Los guantes, si los había, se desgastaban rápido, dejando manos expuestas al metal helado. En un diario, un conductor describe cómo sus dedos se pegaban al volante, arrancando piel al moverse. Las tripulaciones improvisaban quemadores para calentarse, pero el riesgo de incendio era constante. En Stalingrado, los hombres dormían dentro de los tanques, acurrucados para conservar calor, pero el frío penetraba todo. El congelamiento mató a miles, con un 15% de las bajas alemanas en 1941 hasta 42 atribuidas al clima. El tanque, su hogar, era también su prisión. El ruido dentro de un tanque era un asalto constante. El motor diésel, rugiendo a 3,000 revoluciones, hacía imposible hablar sin gritar. El disparo del cañón, como el de 75 milímetros del Panzer IV, dejaba oídos zumbando, y las explosiones externas sacudían el casco como un tambor. Los intercomunicadores, esenciales para coordinar, a menudo fallaban, dejando a la tripulación aislada. En un relato, un artillero describe cómo el ruido lo perseguía en sueños, un eco que nunca cesaba. La sordera parcial era común tras meses en el frente, y los hombres desarrollaban un lenguaje de señas improvisado. El tanque era una máquina de guerra, pero su ruido era un arma contra sus propios ocupantes. El riesgo de incendio era omnipresente. Un impacto de un 34 o una mina podía perforar el blindaje, encendiendo combustible o munición. En Kursk, el 60% de los tanques alemanes destruidos ardieron, atrapando a las tripulaciones. El fuego se propagaba en segundos, con salidas estrechas que dificultaban la fuga. Las quemaduras, descritas en informes médicos, eran horrendas, con hombres sobreviviendo solo para enfrentar infecciones fatales. En un Panzer IV, la munición almacenada en la torreta era una bomba de tiempo, explotando al menor impacto. Las tripulaciones, conscientes de esto, vivían con el temor constante de convertirse en antorchas humanas. El espacio reducido amplificaba el peligro. Un proyectil perforante, incluso sin incendiar el tanque, enviaba fragmentos de acero, metralla secundaria, que rebotaban dentro, destrozando cuerpos. En un Tiger, el blindaje más grueso ofrecía protección, pero un impacto directo seguía siendo letal. Las heridas por metralla eran comunes, con un 40% de las bajas Panzer atribuidas a fragmentos internos. Los hombres, atrapados en sus puestos, no podían esquivar el peligro. Un cargador, en un relato, describe cómo un fragmento le arrancó un dedo mientras cargaba un proyectil. El tanque, diseñado para la guerra, era un enemigo interno para sus tripulantes. La falta de higiene era otra carga.
En misiones de días, las tripulaciones no podían salir del tanque, orinando en botellas y defecando en latas. El olor a sudor, diésel y excrementos era insoportable, y las infecciones cutáneas proliferaban. En verano, el calor fomentaba bacterias. En invierno, el frío impedía la limpieza. Un informe de 1942 describe a tripulaciones con piojos y llagas, debilitadas por la suciedad. La comida, a menudo mohosa, se almacenaba junto a herramientas aceitosas, y el agua contaminada causaba disentería. La vida en el tanque era una batalla contra el cuerpo mismo, con cada día erosionando la salud. La camaradería era el único refugio. Los 5 hombres en un Panzer se convertían en hermanos, compartiendo cigarrillos y bromas para aliviar la tensión. En las noches, contaban historias de caza, sus voces apagadas por el rugido del motor. Pero la pérdida de un compañero quemado, destrozado o capturado era devastadora. En un diario, un comandante describe el silencio tras perder a su artillero, su mejor amigo, en una emboscada. La tripulación, unida por la adversidad, enfrentaba cada misión sabiendo que podía ser la última. Esta hermandad, aunque fuerte, no podía protegerlos del acero que los encerraba. El mantenimiento era una pesadilla. Los Panzer requerían reparaciones constantes, pero en el frente, las herramientas y repuestos eran escasos. En 1942, el 50% de los tanques alemanes estaban fuera de servicio por fallos mecánicos. Las tripulaciones, entrenadas como mecánicos improvisados, trabajaban bajo fuego, desmontando orugas o cambiando filtros en la nieve. Un conductor describe cómo reparó un motor con alambres, temblando bajo bombardeos. Cada reparación era un riesgo, con francotiradores y artillería acechando. El tanque, su arma, era también su carga, exigiendo un esfuerzo que agotaba cuerpo y mente. El aislamiento dentro del tanque era total. Las miras estrechas limitaban la visión a un mundo de humo y explosiones. El comandante, el único con periscopio, era los ojos del equipo, pero su visión era parcial. En Kursk, las tripulaciones describen la claustrofobia de combatir sin saber si un 34 estaba a 50 metros. Las radios, propensas a fallar, dejaban a los tanques solos, sin contacto con otras unidades. Este aislamiento convertía cada misión en una prueba de fe, con los hombres confiando en su instinto para sobrevivir. El tanque era su mundo, pero un mundo que los traicionaba. El estrés físico era implacable. Conducir un Panzer requería fuerza para manejar palancas pesadas, a menudo durante 20 horas seguidas. Los cargadores, levantando proyectiles de 15 hasta 20 kilos, sufrían lesiones de espalda. En un relato, un cargador describe desmayarse por el esfuerzo en el calor de Stalingrado. El artillero, encorvado sobre la mira, desarrollaba calambres que lo incapacitaban. El comandante, dando órdenes sin pausa, perdía la voz tras días de gritar. El cuerpo humano no estaba diseñado para este castigo, y las tripulaciones envejecían prematuramente, sus cuerpos rotos por el acero que los rodeaba. La muerte dentro de un tanque era brutal. Un impacto directo podía incendiar el combustible, quemando a los hombres en segundos. En Kursk, el 70% de las bajas Panzer fueron por incendios o explosiones internas. Las escotillas, estrechas y pesadas, dificultaban la huida, atrapando a los hombres en el fuego. Los sobrevivientes, con quemaduras graves,
enfrentaban infecciones sin atención médica adecuada. Un informe de 1943 describe a un tripulante rescatado con el 80% del cuerpo quemado, muriendo días después. La muerte no era solo una posibilidad. Era una presencia constante, acechando en cada misión. El diseño de los tanques alemanes amplificaba el sufrimiento. El Panzer IV, con solo 50 milímetros de blindaje frontal, era vulnerable a los 34. El Tiger, aunque más resistente, era lento y propenso a fallos mecánicos. En 1943, el 60% de los Tigers estaban fuera de servicio por averías. Las tripulaciones, conscientes de estas debilidades, vivían con el temor de un impacto. El blindaje, aunque protector, atrapaba fragmentos internos, convirtiendo el interior en una trampa mortal. Los hombres, entrenados para confiar en su máquina, se sentían traicionados por ella. La rutina diaria era un ciclo de agotamiento. Las tripulaciones despertaban al amanecer, revisando motores bajo fuego enemigo. Las comidas, si las había, se tomaban en el tanque, con polvo y aceite contaminando la comida. El sueño, interrumpido por alertas, era un lujo. En un diario, un operador de radio describe dormir 2 horas en 3 días, alucinando por la fatiga. Las misiones, a menudo improvisadas por órdenes desesperadas, forzaban a los hombres a combatir sin descanso. El tanque, su hogar, era una prisión que los consumía, día tras día. El impacto psicológico era profundo. La claustrofobia, combinada con el miedo a arder, creaba una fiebre de los tanques que afectaba a muchos. En Stalingrado, los hombres describen pesadillas de estar atrapados en tanques en llamas. La presión de operar bajo fuego, con el enemigo invisible, quebraba mentes. Un informe de 1942 señala que el 10% de las tripulaciones mostraban signos de colapso mental. La camaradería, aunque vital, no podía detener el desgaste. Los hombres, viendo amigos morir, se endurecían o se quebraban, atrapados en un ciclo de terror. El tanque era una paradoja. Un arma poderosa, pero una trampa mortal. Su blindaje ofrecía protección, pero también encerraba a los hombres en un espacio donde la muerte era íntima. En Kursk, un solo día vio 400 tanques alemanes destruidos, con miles de tripulantes muertos. Las tripulaciones, conscientes de su vulnerabilidad, seguían adelante, impulsadas por el deber. Sus historias, preservadas en diarios, muestran un orgullo mezclado con desesperación. El tanque era su fortaleza, pero también su tumba, un símbolo de su sufrimiento. La camaradería dentro del tanque era un faro en la oscuridad. Los hombres, compartiendo un espacio minúsculo, se convertían en una familia. En un relato, un comandante describe cantar canciones bávaras con su tripulación para calmar los nervios antes de una batalla. Pero cada pérdida, un artillero destrozado por metralla, un conductor quemado, era un golpe al corazón. Las tripulaciones, unidas por el peligro, llevaban las cicatrices de sus camaradas perdidos. Esta hermandad, aunque fuerte, no podía protegerlos del acero que los encerraba. El sufrimiento físico y mental era inseparable del tanque. Las heridas por metralla, comunes en el 50% de las bajas, dejaban a los hombres mutilados. Las quemaduras, incluso en sobrevivientes, requerían meses de recuperación. En un hospital de campaña en 1942, un médico describe a tripulantes con rostros irreconocibles por el fuego. La vida en el tanque, con su ruido, calor y frío,
destruía cuerpos y mentes. Las tripulaciones, atrapadas en este ataúd de acero, eran víctimas de una guerra que los consumía desde dentro y desde fuera. El legado de estas tripulaciones es su resistencia. A pesar del infierno, operaban sus tanques, enfrentando al enemigo en condiciones imposibles. En 1943, las divisiones Panzer perdieron 6,000 tanques, con 20,000 tripulantes muertos o heridos. Sus sacrificios, aunque en vano para la victoria nazi, muestran la tenacidad humana. Este capítulo honra su lucha, atrapados en un ataúd de acero que era tanto su arma como su prisión, en un frente que no perdonaba. Capítulo 3. El enemigo soviético. El enemigo soviético era una fuerza implacable que convirtió el frente oriental en un matadero para las tripulaciones Panzer. El 34, con su blindaje inclinado y cañón de 76 milímetros, era superior a los Panzer III y IV, perforando su acero a 1,000 metros, mientras resistía a impactos. En 1941, la Unión Soviética produjo 6,000 T-34 segundo. En 1943, 15,000, superando la producción alemana 5-1. Las tripulaciones alemanas, superadas en número, enfrentaban mareas de tanques soviéticos que emergían de bosques y niebla. En Kursk, 1943, la mayor batalla de tanques de la historia. 3,000 T-34 segundo chocaron contra 2,000 Panzer, con los alemanes perdiendo 400 tanques en un día. El Ejército Rojo, con millones de soldados, absorbía pérdidas que Alemania no podía igualar. Las tripulaciones, atrapadas en esta tormenta de acero, luchaban contra un enemigo que parecía infinito. El 34 era una pesadilla técnica. Su blindaje inclinado de 45 milímetros desviaba proyectiles alemanes, mientras su cañón podía destruir un Panzer IV con un solo disparo. Su diseño simple permitía reparaciones rápidas, y sus orugas anchas navegaban barro y nieve, donde los Panzer se atascaban. En Smolensk, 1941, las tripulaciones alemanas informaron pánico al ver T-34 segundos soportar múltiples impactos sin detenerse. Los alemanes, con cañones de 50 milímetros en sus Panzer III, necesitaban acercarse peligrosamente para penetrar el blindaje soviético. En 1942, el 80% de las pérdidas Panzer fueron por T-34 segundo. Las tripulaciones, conscientes de su desventaja, vivían con el temor constante de un enemigo superior en cada enfrentamiento. La producción soviética era abrumadora. Mientras Alemania luchaba con fábricas bombardeadas, la Unión Soviética trasladó sus industrias al este, produciendo 80,000 tanques durante la guerra. En 1943, por cada Panzer construido, los soviéticos fabricaban 5 T-34 segundo. Las tripulaciones alemanas, a menudo con tanques dañados o sin repuestos, enfrentaban oleadas de T-34 segundo frescos. En Stalingrado, las divisiones Panzer, reducidas a 20% de su fuerza, eran rodeadas por ejércitos soviéticos reforzados. Los datos son claros. En 1942, Alemania perdió 500 tanques por combates directos con T-34 segundo. Las tripulaciones superadas se sentían como cazadores enfrentando una estampida. El Ejército Rojo no solo dependía de tanques, su infantería y artillería eran devastadoras.
Los cañones antitanque de 57 milímetros, ocultos en trincheras, podían perforar un Panzer a 500 metros. En Kursk, la artillería soviética creó campos de fuego que destruían tanques antes de que vieran al enemigo. Los soldados, armados con granadas antitanque, se lanzaban contra los Panzer, sacrificándose para detenerlos. En un relato, un comandante alemán describe a un adolescente soviético arrojándose bajo su tanque con un explosivo. Estas tácticas, combinadas con la superioridad numérica, hacían que cada batalla fuera un desafío suicida para las tripulaciones. Los cazabombarderos soviéticos, como el Ildo-Sturmovik, eran otra amenaza. Apodado el terror negro por los alemanes, el Ildos atacaba con cohetes y cañones de 23 milímetros, perforando el blindaje superior de los Panzer. En 1943, los Ildos destruyeron 1,000 tanques alemanes, con tripulaciones quemadas vivas o destrozadas por metralla. Las tripulaciones, sin cobertura aérea adecuada, miraban al cielo con pavor. Un artillero describe el sonido de los Ildos como un zumbido mortal, seguido de explosiones que sacudían el tanque. La Luftwaffe, estirada al límite, no podía proteger a las divisiones Panzer, dejando a los hombres expuestos. Las tácticas soviéticas evolucionaron rápidamente. En 1941, los contraataques eran desorganizados, pero para 1942, los soviéticos usaban emboscadas coordinadas, atrayendo a los Panzer a trampas. En la operación Urano-Stalingrado, los 34 rodearon al 6 grado ejército alemán, atrapando 50 divisiones Panzer. Las tripulaciones, aisladas, luchaban hasta quedarse sin munición, sabiendo que la rendición no era una opción. Los soviéticos, aprendiendo de sus derrotas, usaban el terreno, bosques, colinas, ríos para emboscar. En un informe, un comandante Panzer describe el pánico de ver 20 toneladas 34 segundos emergiendo de un bosque, su tanque sin combustible para huir. La superioridad numérica soviética era aplastante. En 1943, el Ejército Rojo tenía 5 millones de soldados en el frente a 3 millones de alemanes. Por cada tripulante Panzer, había 10 soldados soviéticos. Esta disparidad significaba que los tanques alemanes, aunque tácticamente superiores, eran abrumados por oleadas de T-34 segundo. En Prokhorovka, 1943, 800 tanques soviéticos chocaron contra 400 Panzer, con los alemanes perdiendo el 70% de sus vehículos. Las tripulaciones, exhaustas, combatían días sin descanso, enfrentando un enemigo que no parecía cansarse. La moral se desplomaba al ver la infinita marea de acero rojo. Los partisanos soviéticos añadían un terror invisible. Operando en bosques y aldeas, colocaban minas antitanque que destrozaban orugas, dejando tanques varados. En Bielorrusia, 1942, los partisanos destruyeron 500 tanques con explosivos improvisados. Las tripulaciones, forzadas a abandonar sus vehículos, eran cazadas por francotiradores. Un conductor describe el miedo de escuchar explosiones nocturnas, sabiendo que un camino minado esperaba. Los partisanos, apoyados por la población local, convertían cada ruta en una trampa, erosionando la confianza de las tripulaciones en su seguridad. El desgaste físico de las tripulaciones era constante. Combatir al 34 requería precisión agotadora, con artilleros disparando bajo presión mientras los cargadores manipulaban proyectiles pesados. En Kursk,
Las tripulaciones disparaban hasta 50 proyectiles por día, dejando brazos temblorosos y cuerpos exhaustos. El calor y el humo dentro del tanque asfixiaban, mientras las vibraciones del combate causaban dolores crónicos. Un informe médico de 1943 describe a tripulantes con lesiones de espalda por cargar proyectiles en espacios estrechos. El enemigo soviético, con su ritmo implacable, no daba respiro, convirtiendo cada batalla en una prueba de resistencia. La moral se quebraba ante la superioridad soviética. Las tripulaciones, entrenadas para la Blitzkrieg, no estaban preparadas para una guerra de desgaste. En Stalingrado, un artillero escribe sobre el terror de ver T-34 segundo rodeando su posición, sabiendo que no había escape. La propaganda nazi prometía victoria, pero la realidad era un enemigo que reemplazaba pérdidas al instante. En 1943, Alemania perdió 6,000 tanques, mientras los soviéticos producían 20,000. Las tripulaciones, viendo sus unidades diezmadas, perdían la esperanza, luchando por orgullo o supervivencia más que por la victoria. Las emboscadas soviéticas eran un arte mortal. Usando el terreno, los 34 se escondían en colinas o bosques, atacando cuando los Panzer estaban expuestos. En Kharkov, 1943, las tripulaciones alemanas fueron sorprendidas por 200 toneladas 34 segundos ocultos en un barranco, perdiendo 100 tanques en horas. Los comandantes, dependientes de miras limitadas, no podían anticipar estas trampas. Un relato describe a un Panzer rodeado por 5 T-34 segundos, su tripulación disparando hasta agotar la munición. Estas emboscadas, ejecutadas con precisión, convertían cada avance en un riesgo mortal. La artillería soviética era una amenaza constante. Los cañones de 122 milímetros, desplegados en masa, podían destruir un Panzer a 2,000 metros. En Kursk, los campos de fuego soviéticos diezmaban columnas Panzer antes de que vieran al enemigo. Las tripulaciones, atrapadas en tanques bajo bombardeo, sufrían conmociones por las explosiones cercanas. Un artillero describe el terror de sentir el tanque sacudirse como un juguete, con metralla rebotando dentro. La artillería, combinada con los 34, creaba un infierno donde las tripulaciones no tenían dónde esconderse. Los francotiradores soviéticos cazaban tripulantes que abandonaban tanques dañados. En Stalingrado, los hombres que escapaban de Panzer en llamas eran abatidos al salir de las escotillas. Un informe de 1942 estima que el 20% de las bajas Panzer fueron por francotiradores. Las tripulaciones, conscientes de esto, dudaban en abandonar sus tanques, incluso cuando ardían. Un conductor describe cómo su amigo, herido, fue abatido al intentar arrastrarse a una trinchera. Este terror constante convertía cada misión en una sentencia potencial. La superioridad aérea soviética crecía con los años. En 1943, los Ildos dominaban los cielos, atacando Panzer con cohetes precisos. Las tripulaciones sin protección aérea se sentían abandonadas. En un relato, un comandante describe mirar al cielo, sabiendo que un Ildos podía acabar con su tanque en segundos. La Luftwaffe, superada, no podía contrarrestar esta amenaza. En Kursk, los ataques aéreos soviéticos destruyeron 500 tanques alemanes. Las tripulaciones, atrapadas en sus torretas,
Vivían con el zumbido constante de los aviones enemigos. El impacto psicológico del enemigo soviético era devastador. Las tripulaciones, viendo oleadas de T-34 segundo, desarrollaban un miedo visceral a ser superados. En un diario, un artillero describe alucinaciones de tanques emergiendo de la niebla, la presión de combatir sin descanso, con un enemigo que parecía infinito, quebraba mentes. En 1943, el 15% de las tripulaciones mostraban signos de colapso mental. La camaradería, aunque fuerte, no podía detener el desgaste. Los hombres, enfrentando un enemigo implacable, luchaban con un sentido de fatalidad. La logística soviética superaba a la alemana. Mientras Alemania luchaba con suministros escasos, los soviéticos recibían combustible y repuestos de fábricas en los Urales. En 1943, el Ejército Rojo tenía 10.000 tanques operativos, frente a 500 Panzer. Las tripulaciones alemanas sin combustible abandonaban tanques funcionales, convirtiéndose en blancos fáciles. Un informe describe a una división Panzer luchando con solo 10 tanques operativos en Kharkov. Esta disparidad aplastaba a las tripulaciones, que veían su esfuerzo reducido a nada por la marea soviética. Las tácticas de desgaste soviéticas eran implacables. En Stalingrado, los 34 atacaban en oleadas, sacrificando tanques para agotar a los alemanes. Las tripulaciones Panzer, sin reemplazos, combatían hasta colapsar. En un relato, un comandante describe disparar hasta quedarse sin proyectiles, rodeado por 30 toneladas 34 segundos. La estrategia soviética, basada en números, convertía cada batalla en una guerra de resistencia que Alemania no podía ganar. Las tripulaciones, superadas, luchaban con un coraje desesperado. La resistencia soviética era alimentada por la patria. Los soldados del Ejército Rojo, motivados por la defensa de su tierra, luchaban hasta la muerte. En Kursk, los 34 avanzaban incluso bajo fuego, con tripulaciones sacrificándose para destruir Panzer. Esta tenacidad contrastaba con la fatiga alemana, con tripulaciones exhaustas tras años de guerra. Un informe de 1943 describe a un 34 embistiendo un Panzer, destruyéndose a sí mismo para detener al enemigo. Las tripulaciones alemanas, enfrentando esta determinación, se sentían superadas por un enemigo que no se rendía. El impacto del enemigo soviético era total. En 1943, Alemania perdió 6.000 tanques con 20.000 tripulantes muertos o capturados. Los 34, hildos y artillería, crearon un frente donde los Panzer no podían ganar. Las tripulaciones, atrapadas en esta tormenta, luchaban con un coraje que no podía superar la superioridad numérica. Sus historias, preservadas en diarios, muestran un orgullo roto por la derrota. Este capítulo honra su lucha contra un enemigo que los aplastó con acero y voluntad. Capítulo 4. El precio psicológico de la guerra mecanizada. La guerra mecanizada en el frente oriental era un asalto a la mente tanto como al cuerpo. Las tripulaciones Panzer, atrapadas en tanques bajo fuego constante, enfrentaban un estrés que destrozaba su psique. El miedo a ser quemados vivos, conocido como fiebre de los tanques, perseguía a los hombres, con un 15% mostrando colapsos mentales en 1943. El ruido, la claustrofobia y la amenaza de T-34 segundo, artillería y minas, creaban un ciclo de terror sin fin. En Stalingrado,
Las tripulaciones combatían días sin dormir, alucinando por la fatiga. Las cartas, encontradas en archivos, describen pesadillas de tanques en llamas y camaradas gritando. La guerra, con su ritmo implacable, convertía a los hombres en sombras, luchando no solo contra el enemigo, sino contra sus propios demonios internos. El aislamiento dentro del tanque amplificaba el estrés. Las miras estrechas ofrecían una visión limitada, dejando a las tripulaciones ciegas ante el enemigo. En Kursk, un comandante describe el pánico de no saber si un 34 estaba a 50 metros. La falta de comunicación, con radios fallando, aislaba a los tanques, convirtiéndolos en islas de miedo. Los hombres, encerrados en 3 metros cúbicos, sentían la claustrofobia como una garra. Un artillero relata alucinaciones de paredes cerrándose sobre él tras horas de combate. Este aislamiento, combinado con el peligro constante, erosionaba la cordura, dejando a los hombres al borde del colapso. El miedo a las quemaduras era universal. Un impacto de un 34 podía incendiar un Panzer en segundos, atrapando a la tripulación. En 1943, el 70% de las bajas Panzer fueron por incendios, con hombres quemados vivos o mutilados por metralla. Los sobrevivientes, con cicatrices horrendas, enfrentaban traumas que los perseguían de por vida. Un informe médico describe a un conductor gritando cada noche, reviviendo el momento en que su tanque ardió. La fiebre de los tanques no era solo miedo, era un terror visceral que paralizaba a los hombres antes de cada misión. Este miedo constante convertía cada disparo en una amenaza existencial. La fatiga era un enemigo invisible. Las tripulaciones combatían 20 horas diarias, reparando tanques, conduciendo bajo fuego y cargando proyectiles pesados. En Stalingrado, un cargador describe desmayarse tras cargar 50 proyectiles en un día. La falta de sueño, con solo 2 hasta 3 horas por noche, causaba alucinaciones y errores fatales. En un relato, un conductor chocó su Panzer contra un árbol, incapaz de mantenerse despierto. Los datos muestran que el 10% de los accidentes Panzer en 1942 fueron por fatiga. Las tripulaciones, al límite, operaban como autómatas, su humanidad erosionada por el agotamiento. La presión de las órdenes era implacable. Los comandantes en Berlín exigían avances imposibles, ignorando el desgaste. En 1942, la 4 División Panzer recibió órdenes de avanzar 100 kilómetros sin combustible, dejando a las tripulaciones varadas bajo fuego. Los oficiales, bajo presión, gritaban a sus hombres, erosionando la moral. Un diario describe a un comandante llorando tras ordenar un ataque suicida. Las tripulaciones, atrapadas entre la obediencia y la supervivencia, sentían la guerra como una trampa. Esta presión, combinada con el peligro, convertía cada misión en una prueba de voluntad. La pérdida de camaradas era devastadora. Las tripulaciones, unidas como familias, sufrían cada muerte como un golpe personal. En Kursk, un artillero describe enterrar a su cargador, su mejor amigo, tras una explosión. La camaradería, vital para soportar el frente, se fracturaba con cada pérdida. Los hombres, viendo tanques arder, sabían que podían ser los próximos. En un informe, el 20% de las tripulaciones mostraban signos de depresión tras perder compañeros. Esta pena, acumulada, convertía a los sobrevivientes en fantasmas, luchando por los que ya no estaban. El ruido constante era un asalto mental.
el motor del Panzer IV rugiendo a 3,000 revoluciones, y el estruendo del cañón de 75 milímetros dejaban oídos zumbando. Los hombres desarrollaban sordera parcial, con un 30% afectados en 1943. Un operador de radio describe el silencio tras un combate como ensordecedor, su mente incapaz de procesar la calma. Los intercomunicadores, a menudo rotos, forzaban gritos que agotaban la voz. Este ruido, combinado con explosiones externas, creaba un caos auditivo que perseguía a los hombres en sueños, un eco de la guerra que nunca cesaba. La sensación de ser cazados era constante. Los 34 hildos y francotiradores soviéticos acechaban en cada colina y bosque. En Kharkov, 1943. Las tripulaciones describen el terror de esperar un impacto, sin saber de dónde vendría. La paranoia se apoderaba, con hombres alucinando enemigos en la niebla. Un comandante relata disparar a sombras, temiendo una emboscada. Esta tensión, sin alivio, causaba colapsos nerviosos, con un 10% de las tripulaciones evacuadas por problemas mentales en 1943. La guerra mecanizada convertía a los hombres en presas de su propio miedo. La falta de descanso era un círculo vicioso. Las misiones, a menudo nocturnas, impedían el sueño. En Stalingrado, las tripulaciones combatían 72 horas seguidas, colapsando en sus asientos. Un conductor describe quedarse dormido al volante, soñando con su hogar en Baviera. La falta de sueño causaba errores. Un artillero que apunta mal, un conductor que choca. En un informe, el 15% de las pérdidas Panzer en 1942 fueron por errores humanos relacionados con la fatiga. Las tripulaciones sin respiro se desmoronaban, su mente incapaz de sostener el ritmo. La propaganda nazi agravaba el trauma. Prometiendo victorias rápidas, chocaba con la realidad de derrotas constantes. En 1942, un artillero escribe sobre su rabia al leer panfletos de invencibilidad, mientras su unidad era diezmada. La desconexión entre Berlín y el frente erosionaba la confianza. Los hombres, sintiéndose abandonados, luchaban por orgullo, no por Hitler. Esta desilusión, combinada con el estrés, creaba un vacío emocional. Un informe psicológico de 1943 describe a tripulantes con apatía de combate, incapaces de sentir nada más allá del miedo. La camaradería era un frágil escudo. Los hombres compartían historias y cigarrillos, tratando de olvidar el terror. En un relato, una tripulación canta villancicos en Navidad de 1941 dentro de un Panzer congelado. Pero cada pérdida, un conductor quemado, un artillero destrozado, rompía este lazo. Los sobrevivientes cargaban la culpa, preguntándose por qué ellos seguían vivos. En Stalingrado, un comandante describe el silencio de su tripulación tras perder a 2 hombres. Su hermandad rota, esta camaradería, aunque vital, no podía detener el colapso mental. El aislamiento social era profundo. A diferencia de la infantería, las tripulaciones Panzer vivían en sus tanques, alejados de otras unidades. Esta soledad, combinada con el peligro, amplificaba el estrés. En un diario, un operador de radio describe escribir cartas a su madre, sabiendo que nunca las enviaría. La falta de contacto con el mundo exterior convertía a los tanques en prisiones psicológicas. Los hombres sin noticias de casa se aferraban a fotos y recuerdos.
pero estos se desvanecían bajo el peso del combate. La guerra mecanizada los aislaba del mundo y de sí mismos. El impacto de las heridas físicas agravaba el trauma. Las quemaduras, comunes en el 50% de las bajas, dejaban cicatrices que recordaban a los hombres su vulnerabilidad. Un informe médico describe a un tripulante con el rostro desfigurado, incapaz de mirarse al espejo. Las heridas por metralla, afectando al 40% de las bajas, causaban dolores crónicos. Los sobrevivientes, evacuados a hospitales de campaña, enfrentaban condiciones precarias, con infecciones matando a muchos. Este sufrimiento físico, combinado con el estrés, creaba un ciclo de dolor que perseguía a los hombres mucho después de la batalla. La presión de la responsabilidad era abrumadora. Los comandantes, responsables de sus tripulaciones, cargaban el peso de cada decisión. En Kursk, un comandante describe la culpa de ordenar un avance que mató a su equipo. Los artilleros, sabiendo que un disparo errado podía condenar a todos, operaban bajo tensión extrema. Un cargador relata el miedo de no cargar un proyectil a tiempo, sabiendo que un segundo podía ser fatal. Esta responsabilidad, combinada con el peligro, convertía cada misión en una carga mental insoportable. El colapso mental era común. En 1943, el 15% de las tripulaciones Panzer fueron evacuadas por fatiga de combate, ahora conocido como estrés postraumático. Los hombres alucinaban T-30 y 4 segundos en la noche, o se negaban a entrar en sus tanques por miedo al fuego. Un informe describe a un artillero que se disparó tras ver a su tripulación arder. Estos colapsos, estigmatizados por oficiales, eran un grito de humanidad en un mundo inhumano. Las tripulaciones, al límite, luchaban contra su propia mente tanto como contra el enemigo. La falta de apoyo médico era una tragedia. Los hospitales de campaña, abrumados, no podían tratar trastornos mentales. En 1942, solo el 5% de las evacuaciones fueron por problemas psicológicos, no por falta de casos, sino por negligencia. Los hombres, enviados de vuelta al frente, colapsaban bajo la presión. Un conductor describe ser forzado a combatir, tras un colapso, solo para desmayarse en su tanque. Esta falta de cuidado convertía a los tripulantes en víctimas de un sistema que los veía como piezas desechables. La propaganda soviética alimentaba el miedo. Panfletos arrojados desde aviones prometían muerte a los invasores fascistas, recordando a las tripulaciones su vulnerabilidad. En Stalingrado, los altavoces soviéticos emitían mensajes de rendición, erosionando la moral. Un artillero describe el terror de escuchar «Vuestra muerte está cerca», mientras reparaba su tanque. Esta guerra psicológica, combinada con el combate, creaba un ambiente de desesperanza. Las tripulaciones, sintiendo el peso de la derrota, luchaban con un sentido de fatalidad. El impacto a largo plazo era devastador. Los sobrevivientes regresando a Alemania enfrentaban pesadillas y alienación. Un veterano de Kursk describe no poder dormir sin escuchar explosiones. El trauma, ignorado por la sociedad nazi, dejaba a los hombres aislados. En un estudio de posguerra, el 30% de los tripulantes Panzer mostraban signos de estrés postraumático. Sus historias, preservadas en memorias, muestran un orgullo roto por la derrota. La guerra mecanizada no solo mataba cuerpos, destruía almas, dejando cicatrices invisibles. La camaradería ofrecía consuelo, pero no salvación. Los hombres compartían risas y recuerdos en los tanques, tratando de olvidar el miedo. En un relato,
una tripulación juega cartas en una pausa, riendo por última vez antes de una emboscada. Pero cada pérdida, un hermano quemado, un amigo destrozado, rompía esta hermandad. Los sobrevivientes cargaban la culpa, preguntándose por qué ellos vivían. Esta camaradería, aunque fuerte, era un frágil escudo contra el precio psicológico de la guerra. El legado de estas tripulaciones es su resistencia mental. A pesar del terror, operaban sus tanques, enfrentando un enemigo abrumador. En 1943, las divisiones Panzer perdieron 20,000 hombres, muchos por colapsos mentales o suicidios. Sus historias, en diarios y cartas, muestran un coraje que desafiaba la locura. Este capítulo honra su lucha, atrapados en un infierno mecanizado, donde la mente era tan vulnerable como el cuerpo, en un frente que no perdonaba. Capítulo 5. El destino de los derrotados. Cuando un tanque alemán era destruido en el frente oriental, el destino de su tripulación era casi siempre fatal. Un impacto de un 34 o una mina podía incendiar un Panzer en segundos, matando al 70% de los ocupantes por quemaduras o metralla. En Kursk, 1943, 400 tanques fueron destruidos en un día, con miles de tripulantes incinerados o destrozados. Las escotillas, estrechas y pesadas, atrapaban a los hombres en el fuego, convirtiendo el tanque en un ataúd ardiente. Los sobrevivientes, si lograban salir, enfrentaban francotiradores o ejecuciones sumarias por soldados soviéticos enfurecidos. En Stalingrado, el 90% de las tripulaciones de la 6ª División Panzer murieron o fueron capturadas. Este capítulo explora el destino de los derrotados, un final de sufrimiento inimaginable para hombres que lucharon hasta el último aliento. La muerte en un tanque era rápida y brutal. Un proyectil perforante, como el de 76 mm del 34, podía atravesar el blindaje, encendiendo combustible o munición. En un instante, el interior se convertía en un infierno, con temperaturas de 1,000 C. Un informe médico de 1943 describe cuerpos carbonizados, irreconocibles, dentro de Panzer destruidos. Las quemaduras, afectando al 50% de las bajas, eran agonizantes, con infecciones matando a muchos sobrevivientes. Un artillero relata el horror de ver a su cargador arder, atrapado en una escotilla atascada. La muerte no era solo una posibilidad, era una certeza para la mayoría. Un final violento en un frente sin piedad. Los sobrevivientes enfrentaban un destino igualmente cruel. Abandonar un tanque en llamas significaba exponerse a francotiradores soviéticos que apuntaban a los tripulantes que escapaban. En Stalingrado, el 20% de las bajas Panzer fueron por disparos tras salir de tanques destruidos. Los hombres, heridos y desorientados, arrastrándose en la nieve, eran presas fáciles. Un conductor describe ver a su comandante abatido al intentar rendirse. La furia soviética, alimentada por años de invasión, no ofrecía clemencia. Los tripulantes, conscientes de esto, a menudo preferían morir en sus tanques antes que enfrentar la captura. El cautiverio soviético era un infierno propio. De los 91,000 alemanes capturados en Stalingrado, solo 5,000 regresaron vivos. Los gulags, como Vorkuta, eran campos de trabajos forzados donde el hambre y el frío mataban al 60% de los prisioneros. Las tripulaciones Panzer, consideradas élite,
eran tratadas con dureza, vistas como símbolos del invasor nazi. En un relato, un operador de radio describe marchar 50 kilómetros en negativo 30 grados Celsius, con botas rotas y sin comida. Las raciones, a menudo sopa aguada, no sostenían a los hombres, que morían de desnutrición. El cautiverio no era una salvación, era una sentencia lenta. La tortura era común en los interrogatorios. La NKVD soviética, buscando información sobre tácticas Panzer, usaba métodos brutales: palizas, privación de sueño, exposición al frío. Un informe de posguerra describe a un comandante Panzer con manos destrozadas tras un interrogatorio. Los tripulantes, entrenados para resistir, a menudo colapsaban bajo la presión. En Kharkov, 1943, los prisioneros eran ejecutados si no hablaban, con un 10% de los capturados muriendo en interrogatorios. Este trato, combinado con el trauma de la derrota, dejaba a los hombres rotos, su espíritu aplastado por un sistema que los veía como enemigos absolutos. El hambre en los gulags era implacable. Las raciones, de 500 hasta 800 calorías diarias, no sostenían a los hombres, que trabajaban 12 horas en minas o ferrocarriles. En un diario, un tripulante describe comer hierba para sobrevivir, su cuerpo reducido a piel y hueso. La desnutrición mató al 40% de los prisioneros en 1943. Las enfermedades, como el tifus, proliferaban en las barracas abarrotadas, sin atención médica. Los datos muestran que el 50% de los prisioneros Panzer murieron en los 2 primeros años de cautiverio. El hambre, más que las balas, era el verdugo final de los derrotados. El frío en los gulags era tan mortal como en el frente. En Siberia, las temperaturas caían a negativo 50 grados Celsius, y los prisioneros, sin ropa adecuada, sufrían congelamiento masivo. Un relato describe a un artillero perdiendo los dedos de los pies tras trabajar en la nieve. Las barracas mal construidas ofrecían poco refugio, con viento filtrándose por las grietas. En Vorkuta, el 30% de las muertes fueron por hipotermia. Los tripulantes, acostumbrados al frío de sus tanques, no estaban preparados para esta tortura prolongada. El invierno ruso, que los derrotó en el frente, los perseguía en el cautiverio. La desesperanza dominaba a los prisioneros. Separados de sus unidades, los hombres perdían la camaradería que los sostuvo en el frente. En un gulag, un comandante describe la soledad de no saber si su familia vivía. Las cartas, si llegaban, eran censuradas, y las noticias de derrotas alemanas erosionaban la esperanza. El suicidio, aunque raro, ocurría, con hombres colgándose en barracas para escapar del sufrimiento. Un informe de 1944 estima que el 5% de los prisioneros Panzer se quitaron la vida. La derrota, combinada con el cautiverio, convertía a los hombres en sombras de sí mismos. La propaganda soviética era una arma psicológica. Los prisioneros eran forzados a escuchar discursos sobre la superioridad comunista, mientras panfletos prometían libertad por traicionar a Alemania. Un operador de radio relata el desprecio de sus compañeros hacia estos intentos, pero la presión minaba la moral. Algunos, quebrados, colaboraban, pero eran ejecutados al regresar a Alemania. Esta guerra psicológica, combinada con el hambre y el frío, destruía la voluntad. Los tripulantes, orgullosos en el frente, se convertían en fantasmas en el cautiverio, su identidad erosionada por la derrota. El trabajo forzado era una tortura diaria. En los gulags,
Los prisioneros construían ferrocarriles o extraían carbón, trabajando hasta colapsar. Un conductor describe cavar en suelo congelado, sus manos sangrando por el esfuerzo. Las cuotas imposibles, impuestas por guardias brutales, castigaban a los débiles con palizas. En 1943, el 20% de los prisioneros murieron por agotamiento. Las tripulaciones Panzer, entrenadas para la guerra mecanizada, no estaban preparadas para este trabajo esclavo. El Gulag, más que un campo, era una máquina de destruir hombres. La camaradería, aunque rota, ofrecía consuelo. En los Gulags, los tripulantes formaban pequeños grupos, compartiendo raciones y recuerdos para sobrevivir. Un relato describe a un artillero dando su pan a un compañero moribundo. Pero la muerte constante, por hambre, frío, enfermedad, desgastaba estos lazos. Los hombres, viendo a sus amigos perecer, cargaban una culpa abrumadora. En un diario, un comandante escribe sobre su impotencia al ver a su tripulación morir uno por uno. Esta hermandad, aunque fuerte, no podía detener la tragedia del cautiverio. El impacto físico era devastador. Las quemaduras y heridas de los tanques dejaban a los sobrevivientes mutilados, incapaces de trabajar en los gulags. Un informe médico describe a un tripulante con el 60% del cuerpo quemado, muriendo por infecciones sin tratamiento. Las amputaciones por congelamiento eran comunes, con un 15% de los prisioneros perdiendo extremidades. La desnutrición convertía a los hombres en esqueletos, con un peso promedio de 40 kilos. Este sufrimiento físico, combinado con el trauma, dejaba a los sobrevivientes irreconocibles, su humanidad robada por el cautiverio. El destino de los capturados era un ciclo de crueldad. De los 3 millones de prisioneros alemanes en la URSS, solo el 40% regresó. Las tripulaciones Panzer, vistas como élite, enfrentaban un trato más duro. En Vorkuta, el 70% de los prisioneros Panzer murieron antes de 1945. Los sobrevivientes, liberados en los años 50, regresaban con cuerpos y mentes rotas. Un veterano describe no poder hablar de su cautiverio, perseguido por recuerdos de gulags. Este destino, peor que la muerte en combate, era una sentencia prolongada de sufrimiento. La ejecución sumaria era una amenaza constante. En Kharkov, 1943, los soviéticos ejecutaron a 1,000 prisioneros Panzer tras una ofensiva. Los tripulantes, conscientes de esto, luchaban hasta el final, prefiriendo morir en sus tanques. Un relato describe a una tripulación disparando hasta agotar la munición, sabiendo que la rendición significaba un disparo en la nuca. Esta brutalidad, alimentada por la venganza soviética, convertía la captura en una muerte lenta o inmediata. Las tripulaciones, atrapadas en este ciclo, no tenían escapatoria. La pérdida de identidad era profunda. En los gulags, los hombres eran reducidos a números, despojados de su orgullo panzer. Un comandante describe olvidar su nombre tras años de cautiverio, su vida antes de la guerra borrada. La propaganda soviética, forzándolos a renunciar a su lealtad, erosionaba su sentido de sí mismos. Los sobrevivientes, regresando a Alemania, enfrentaban rechazo por ser traidores. En un estudio de posguerra, el 20% de los exprisioneros mostraban alienación social. El cautiverio no solo mataba cuerpos, destruía almas. El impacto psicológico era duradero. Los sobrevivientes sufrían pesadillas de tanques ardiendo y gulags helados.
Un veterano de Stalingrado describe despertarse gritando, reviviendo su captura. El estrés postraumático, ignorado por la Alemania nazi, dejaba a los hombres aislados. En los años 50, el 30% de los exprisioneros Panzer mostraban signos de trauma severo. Sus historias, preservadas en memorias, muestran un dolor que nunca sanó. El cautiverio, más que el combate, marcaba a los hombres de por vida. La resistencia de las tripulaciones era heroica. A pesar de la derrota, algunos organizaban escapes, aunque pocos lograban. En Vorkuta, un grupo de tripulantes intentó huir, solo para ser recapturados y ejecutados. Un relato describe a un operador de radio escondiendo un cuchillo durante meses, planeando un escape que nunca ocurrió. Esta resistencia, aunque futile, mostraba su espíritu. Las tripulaciones, incluso en los gulags, se aferraban a la esperanza, aunque fuera un destello en la oscuridad. La camaradería en el cautiverio era un frágil consuelo. Los hombres compartían historias de sus tanques, recordando días de gloria para olvidar el hambre. En un gulag, un artillero describe cantar canciones bávaras con sus compañeros, desafiando a los guardias. Pero la muerte constante, por enfermedad, hambre, frío, rompía estos lazos. Los sobrevivientes cargaban la culpa de vivir mientras otros perecían. Esta hermandad, aunque fuerte, no podía detener la tragedia del cautiverio. El legado de los derrotados es su sacrificio. Las tripulaciones Panzer, diezmadas en el frente o en gulags, pagaron el precio de la ambición nazi. En 1943, 20,000 tripulantes murieron en combate y otros 10,000 en cautiverio. Sus historias, en diarios y relatos, muestran un coraje que desafiaba la derrota. Este capítulo honra su sufrimiento, atrapados en un destino de fuego o hielo, en un frente que no ofrecía piedad. El costo de la derrota para las tripulaciones de tanques alemanas. La Segunda Guerra Mundial en el frente oriental fue un infierno que consumió a las tripulaciones de tanques alemanas, atrapadas en un conflicto que las enfrentó no solo al enemigo soviético, sino a un entorno brutal y a sus propias máquinas. Desde el lanzamiento de la Operación Barbarroja en 1941 hasta la caída de Berlín en 1945, las divisiones Panzer, símbolos de la Blitzkrieg, sufrieron pérdidas devastadoras. Más de 20,000 tanques destruidos y cerca de 100,000 tripulantes muertos o capturados. Este libro ha explorado su odisea a través del invierno ruso, la claustrofobia de sus tanques, la superioridad del enemigo soviético, el colapso psicológico y el destino cruel de los derrotados. Cada capítulo revela un aspecto del sufrimiento que convirtió a estos hombres, muchos apenas mayores de 20 años, en víctimas de una guerra imposible. Sus historias, extraídas de diarios, cartas y archivos, son un testimonio de coraje y tragedia, un recordatorio del costo humano de la ambición nazi. El invierno ruso, descrito en el primer capítulo, fue un adversario tan letal como el Ejército Rojo. Las temperaturas de negativo 40 grados Celsius congelaban motores y hombres, dejando a las tripulaciones Panzer varadas en un paisaje blanco e implacable. Los tanques, diseñados para carreteras europeas, se atascaban en barro y nieve, mientras el congelamiento y el hambre cobraban miles de vidas. En 1941 hasta 42, el 30% de las bajas alemanas fueron por el clima, no por el combate. Las tripulaciones, sin ropa adecuada ni suministros,
enfrentaban un enemigo natural que no negociaba. Sus relatos, escritos en noches heladas, hablan de un orgullo roto por la impotencia, de hombres que luchaban por mantenerse vivos antes de enfrentar al enemigo. El invierno no solo detuvo la invasión, marcó a las tripulaciones con un sufrimiento que trascendía la guerra. Dentro de los tanques, el segundo capítulo mostró un mundo de claustrofobia y peligro. Los Panzer III, Quad y Tiger eran ataúdes de acero, donde 5 hombres vivían apretados, soportando calor abrasador en verano y frío mortal en invierno. El ruido ensordecedor, el humo asfixiante y el riesgo constante de incendio convertían cada misión en una tortura. En Kursk, 1943, el 70% de las bajas Panzer fueron por quemaduras o metralla interna, con hombres atrapados en escotillas estrechas. Las tripulaciones, exhaustas por reparaciones y combates sin fin, vivían con el temor de arder vivos. Sus diarios describen un infierno mecánico, donde el tanque, su arma, era también su prisión, un espacio que los consumía física y mentalmente. El tercer capítulo destacó la abrumadora superioridad del enemigo soviético. Los 34, con su blindaje inclinado y cañones de 76 milímetros, superaban a los Panzer en número y diseño, mientras la producción soviética inundaba el frente con 80,000 tanques. En Prokhorovka, 1943, las tripulaciones alemanas enfrentaron oleadas de T-34 segundo, perdiendo 400 tanques en un día. Los Ildosturmovik y la artillería soviética amplificaban el terror, cazando Panzer desde el aire y la tierra. Las tripulaciones, superadas 5-1, luchaban contra un enemigo que reemplazaba pérdidas al instante. Sus relatos, llenos de pánico y admiración por los 34, muestran una lucha desigual donde el coraje no bastaba frente a la marea de acero rojo. El precio psicológico, explorado en el cuarto capítulo, era un peso que quebraba mentes. La fiebre de los tanques, el miedo a arder vivos, afectó al 15% de las tripulaciones, con hombres alucinando T-34 segundo en la noche. La fatiga, tras días sin dormir, causaba errores fatales, mientras la presión de órdenes imposibles erosionaba la moral. En Stalingrado, las tripulaciones combatían 72 horas seguidas, colapsando bajo el estrés. Las cartas a casa, manchadas de aceite y sangre, revelan pesadillas de fuego y camaradas perdidos. La guerra mecanizada, con su ruido y claustrofobia, convertía a los hombres en sombras, luchando contra sus propios demonios, tanto como contra el enemigo. Este trauma, ignorado por la Wehrmacht, dejaba cicatrices que duraban décadas. El destino de los derrotados, en el quinto capítulo, fue el colofón de su sufrimiento. Cuando un tanque era destruido, el 70% de las tripulaciones moría en el fuego o por metralla. Los sobrevivientes enfrentaban francotiradores o ejecuciones sumarias, y los capturados sufrían en gulags, donde el 60% perecía por hambre y frío. En Stalingrado, de 91, 000 prisioneros, solo 5,000 regresaron. Los tripulantes, tratados con dureza por ser élite, enfrentaban interrogatorios brutales y trabajos forzados en Siberia. Sus historias, preservadas en memorias, hablan de una lucha por mantener la humanidad en un cautiverio que era una muerte lenta. El Gulag, más que el frente, era el destino final de los derrotados, un infierno que robaba cuerpo y alma.
Estos capítulos revelan un hilo común: el sacrificio de hombres atrapados en una guerra que los superaba. Las tripulaciones Panzer, entrenadas para la victoria rápida, enfrentaron un frente donde el clima, el enemigo y sus propias máquinas conspiraban contra ellos. De los 100, 000 tripulantes enviados al este, el 60-70% no regresó, ya fuera por la muerte en combate o el cautiverio. Sus diarios y cartas, encontrados en archivos, muestran un orgullo mezclado con desesperación, un deseo de volver a casa que raramente se cumplía. La camaradería forjada en tanques y trincheras era su único consuelo, pero no podía detener la tragedia. Estos hombres, jóvenes y llenos de sueños, pagaron el precio de la arrogancia nazi, su sacrificio olvidado en los márgenes de la historia. El impacto del frente oriental trascendió la guerra. Las pérdidas Panzer debilitaron a la Wehrmacht, marcando el punto de inflexión en 1943 con derrotas en Kursk y Stalingrado. Las tripulaciones, aunque luchaban por un régimen condenado, mostraron una resistencia que desafía la comprensión. Sus historias, más allá de la ideología, son un testimonio de la humanidad bajo presión extrema. El invierno ruso, los 34, el encierro en tanques y el cautiverio no solo destruyeron cuerpos, moldearon un legado de sufrimiento que aún resuena. Este libro honra su lucha, no como héroes de una causa perdida, sino como hombres que enfrentaron lo imposible con un coraje que trasciende la derrota. El costo de la derrota fue más que estadístico, fue profundamente humano. Las tripulaciones, con rostros ennegrecidos por el humo, escribían cartas a familias que nunca volverían a ver. Sus fotos, guardadas en mochilas, muestran sonrisas que contrastan con el horror que vivieron. En 1943, Alemania perdió 6,000 tanques y 20,000 tripulantes en un solo año, números que esconden historias de pérdida y resistencia. Los sobrevivientes, regresando a una Alemania destrozada, llevaban cicatrices físicas y mentales, perseguidos por pesadillas de fuego y hielo. Su sufrimiento, ignorado por una sociedad en ruinas, es un recordatorio de que la guerra no termina con la rendición, sino que vive en los que la soportaron. Al cerrar este libro, rendimos homenaje a las tripulaciones Panzer, cuyos nombres yacen en campos rusos, gulags olvidados o cartas nunca enviadas. Su lucha en el frente oriental contra el invierno, los 34, sus propios tanques y el peso de la derrota, es un capítulo oscuro de la Segunda Guerra Mundial. No buscaban gloria, solo sobrevivir. Y su sacrificio abrió el camino para la victoria aliada, aunque a un costo que pocos pueden imaginar. Que sus historias, preservadas en estas páginas, sirvan como un faro, recordándonos el precio de la guerra y la fuerza del espíritu humano en la adversidad.